Dicen que San Lucero era un pueblo tan tranquilo que hasta los perros dormían bajo la lluvia. Nadie sabe cuándo comenzó la noche que no terminó. Solo recuerdan el silencio. Las luces se apagaron una por una, las ventanas se cerraron solas y el aire olía a tierra mojada y miedo. A la mañana siguiente, el pueblo entero había desaparecido. Menos una mujer. ¿Y si la oscuridad no solo cubre, sino que traga? ¿Qué harías si tu casa respondiera cuando pronuncias tu nombre? ¿Los desaparecidos duermen? ¿O miran desde el otro lado? ¿Y si el olvido no es más que otra forma de estar vivo? Lucía despertó sin recordar haber dormido. Afuera no quedaban voces, ni gallos, ni el ruido del río. Solo un zumbido grave y constante, como si el aire vibrara. Caminó por la calle principal buscando a alguien. Nadie. Ni una huella humana. Pero los faroles seguían encendidos, como si esperaran. El silencio dolía. En cada esquina, Lucía sentía una mirada invisible. Frente al colegio, vio las mochilas abiertas, aún con cuadernos dentro. No había viento, pero una página se movió sola. Entró a la iglesia buscando refugio. El olor a cera y polvo la golpeó. El padre Anselmo estaba arrodillado frente al altar, pero no se movía. Al acercarse, notó que sus labios murmuraban oraciones sin aire. Lucía le tocó el hombro. Su cuerpo estaba frío como la piedra. Cuando intentó alejarse, las campanas repicaron con furia. Afuera, la niebla cubrió todo, y entonces escuchó, nítido, el susurro de su hija. «Mamá, ven conmigo. Ya casi amanece». Lucía corrió hacia su casa siguiendo la voz de Sofía. Pero el pueblo parecía moverse con ella, como si cada calle cambiara de lugar cuando giraba. Las puertas se abrían y cerraban solas, y dentro de cada casa había un eco distinto. Una respiración lejana que respondía a su miedo. Cuando gritó el nombre de su hija, la voz le contestó desde todos los rincones a la vez. Dentro de su casa, las paredes respiraban. En la mesa había 3 platos servidos, calientes, como si alguien acabara de cenar. El retrato de familia que antes se había quemado estaba intacto, pero faltaba su rostro. Lucía sintió un peso detrás de ella. El espejo tembló, y la voz de Ernesto salió de él. «Nos quedamos aquí, Lucía. Nadie puede irse». Su reflejo la miró con ternura y miedo, pero su cuerpo no estaba allí. La casa comenzó a llenarse de agua, lenta, helada, subiendo desde el suelo como si el río hubiera despertado bajo las tablas. Lucía huyó al bosque. La niebla era más espesa allí, con olor a hierro y flores podridas. Entre los árboles escuchó risas infantiles. Eran las voces de los niños del pueblo, repitiendo la misma canción de escuela. La melodía se volvía más lenta, más grave, hasta parecer un lamento. Uno de los niños se adelantó. No tenía ojos, solo 2 huecos brillantes. Extendió su mano hacia ella, sosteniendo la cinta roja de Sofía. Dijo que la esperes cuando suene la última campana. Lucía sintió el frío del metal contra su palma y comprendió que el amanecer nunca llegaría. Lucía siguió el sonido de las campanas hasta la iglesia, aunque el reloj marcaba siempre la misma hora, las 3:13. Cada paso era más pesado, como si el suelo quisiera retenerla. Las campanas no colgaban ya del techo, flotaban en el aire, girando lentamente, vibrando con un tono que hacía temblar el alma. Entre los escombros, vio al padre Anselmo arrodillado, sujetando un libro que no debía existir. «No toques la campana, hija. El pueblo se repite cada noche». Su voz era doble, como si alguien más hablara con él. Lucía miró el libro. Las páginas estaban en blanco, salvo por una oración escrita con sangre. El eco de la oración
empezó a repetirse en su cabeza. Para que nadie recuerde, todos deben permanecer. Lucía sintió un vértigo extraño, como si estuviera dentro de un sueño antiguo. Las paredes se llenaron de nombres grabados, miles de nombres, los de todo el pueblo. Entre ellos, el suyo. Un sonido grave la empujó hacia el campanario. Subió los escalones temblando. Cada peldaño crujía como huesos. Desde arriba, vio el pueblo hundirse bajo una capa de neblina espesa. Donde antes había casas, ahora solo quedaba agua quieta. Las campanas repicaban solas, con un eco que parecía venir desde abajo del lago. De pronto, la última campana cayó, rompiendo el suelo a sus pies. Del agujero emergió un suspiro colectivo, como si cientos de voces exhalaran a la vez. En el fondo del abismo, Lucía vio las siluetas de todos los desaparecidos, flotando inmóviles, los ojos abiertos. En el centro estaba Sofía, sonriendo. «Mamá, ya puedes descansar». Lucía cayó de rodillas. La campana rota seguía vibrando, como si algo respirara dentro del metal. El aire se volvió denso, y el sonido de las voces creció hasta llenar cada rincón. Eran los nombres del pueblo, pronunciados por quienes ya no existían. Entonces comprendió, si respondía a su nombre, quedaría atrapada también. Intentó taparse los oídos, pero la voz de Sofía se coló en su mente. «Si me olvidas, todo termina». La iglesia se torció como si respirara. Las paredes se curvaron y los bancos flotaron en el aire. El reloj del campanario giró al revés, marcando las horas perdidas. Lucía corrió fuera del templo. Las calles estaban cubiertas de agua hasta las rodillas. El reflejo del pueblo en la superficie no coincidía con el cielo real. En el espejo líquido, el amanecer brillaba, aunque la noche continuaba arriba. Entre los reflejos vio a los vecinos de San Lucero caminando tranquilos, como si nunca hubieran muerto. «¡Deada!», gritó hacia el agua. «¡Déjenme ir!». Pero su reflejo no gritó con ella. Sonrió, y entonces extendió la mano hacia arriba, intentando jalarla al otro lado del espejo. Lucía sintió el frío del agua subirle por los brazos, la visión volviéndose borrosa. Detrás de ella, el sonido de las campanas comenzó otra vez. De pronto, el agua se partió como un espejo roto. Lucía cayó en medio de una corriente luminosa que la arrastró bajo tierra. Vio pasar las casas, los rostros y las campanas flotando como recuerdo. Al final del túnel, un resplandor cálido la envolvió. Allí estaba Sofía sosteniendo la cinta roja. «Mamá, el pueblo quiere dormir. Ayúdanos a descansar». Lucía se levantó dentro de un túnel hecho de agua suspendida. Todo flotaba sin peso. Las campanas, los retratos, los juguetes de los niños. La voz de Sofía sonaba más cerca que nunca. «Este es el lugar donde los recuerdos se pudren, mamá». Cada palabra formaba burbujas que brillaban con rostros humanos antes de desaparecer. Sofía tomó su mano y la llevó hasta una puerta de madera hundida en la tierra. «Detrás está la raíz del pueblo. Si la tocas, ellos descansan, pero tú también». Lucía tembló. Entendió que debía elegir entre liberarlos o volver. Detrás de la puerta, un sonido suave la llamaba por su nombre. Cuando Lucía tocó la puerta, vio el pasado, la tormenta, las campanas, el pacto. El padre Anselmo y los ancianos del pueblo, desesperados por evitar una epidemia, ofrecieron sus nombres al río para borrar el lugar del mapa. Pero el río los conservó vivos, atrapados entre la noche y la memoria. El agua comenzó a subir otra vez. Lucía abrazó a Sofía con fuerza. «Si me quedo contigo, todo termina», dijo entre lágrimas. «Pero si me voy, seguirán atrapados.
Sofía sonrió con tristeza. Ya lo decidiste, mamá. La última campana eres tú. Lucía cerró los ojos y dejó que la corriente la envolviera. Las campanas repicaron por última vez, y el agua se volvió transparente. El amanecer finalmente cruzó el cielo. Donde antes estuvo San Lucero, ahora solo hay un lago sereno. A veces, al caer la lluvia, el sonido de una campana se escucha bajo el agua. Nadie sabe por qué, pero todos sienten que alguien, en algún lugar, por fin descansó. Muchos años después, el nombre San Lucero ya no aparecía en ningún mapa. Solo quedaba un lago sereno cubierto de neblina en un rincón olvidado del sur. Los lugareños lo llamaban el espejo de los muertos. Nadie sabía por qué, pero cada tanto los viajeros juraban ver luces moverse bajo el agua, como si un pueblo siguiera vivo allá abajo, respirando en silencio. Una tarde de otoño, un hombre llamado Mateo Vargas se detuvo junto a la orilla. Tenía las manos curtidas por la pesca y el rostro cansado por la carretera. Bonito lugar. Aunque da escalofríos, murmuró, mirando el agua inmóvil. El viento se llevó su voz, y durante unos segundos, todo quedó absolutamente quieto. Mateo arrojó su red con la rutina de quien no espera milagros. Pero esta vez, algo tiró desde el fondo con fuerza imposible. ¡Qué demonios!, gruñó, clavando los pies en la tierra húmeda. La cuerda vibraba, casi viva. El agua burbujeó, y al jalarla, emergió un objeto cubierto de algas. Una campana oxidada. La limpió con la manga. Una inscripción, apenas visible, recorría el borde para que nadie recuerde. El hombre tragó saliva. El aire se volvió más frío. El reflejo del agua empezó a vibrar, tornándose espejado, denso. Mateo se inclinó, curioso. Vio su rostro, y detrás de él, el de una mujer que no estaba allí. El reflejo habló primero. ¿Por qué despertaste el nombre? La voz era suave, cansada, como si hubiera esperado años para ser escuchada. Mateo retrocedió, la linterna temblándole en la mano. ¿Quién es tú? Soy la memoria que el agua guarda. La figura femenina en el reflejo, cabello negro, ojos tristes, sonrió. Y el lago sonó como una campana profunda. Mateo huyó del lago, tropezando entre raíces y ramas. Pero en cada charco que pisaba, el reflejo de la mujer lo seguía. «Déjame en paz», gritó. «¿Ya dijiste el nombre?», respondió el viento. El bosque lo envolvió en una oscuridad espesa. Los árboles parecían observarlo, inclinándose hacia él. Cada paso que daba, una pequeña campana resonaba, tintineando dentro de su cabeza. Al llegar a la orilla, el agua se abrió sin ruido, como si lo invitara a mirar. Debajo, el campanario de San Lucero se erguía intacto, cubierto de algas y sombras. En medio de ese silencio líquido, una niña con una cinta roja lo observaba. «Dile al mundo que no nos olviden», susurró. El sonido fue tan claro que Mateo cayó de rodillas. El lago se cerró lentamente y el amanecer bañó el paisaje en oro. Mateo dejó la campana sobre una roca y se marchó sin volver la vista atrás. Desde aquel día, no volvió a hablar del lago, ni una sola palabra. Dicen que cada generación olvida un poco más la historia de San Lucero. Pero cuando cae la neblina y el lago se vuelve espejo, los viejos bajan la voz y los niños escuchan. «No digan su nombre frente al agua», murmuran los mayores. Los niños ríen, sin entender el peso de esas palabras. Solo sienten la curiosidad que antecede al miedo. «Es solo un lago, nada más», dice Miguel, moreno, cabello lacio,
Camiseta verde. Dicen que se escuchan campanas debajo. Responde Ana Morales, piel clara, cabello rizado, vestido azul. Entonces toquémoslas. Las risas suenan huecas. El viento sopla, pero el lago no se mueve. El grupo se dispersa entre risas. Solo Ana queda junto al lago, jugando con su reflejo. El aire se vuelve más frío. La neblina cubre sus tobillos. ¿Cómo te llamas?, pregunta en voz baja. Su reflejo la imita, pero la voz que responde no es la suya. Yo fui tú cuando el agua tenía nombre. Ana retrocede, temblando. ¿Quién eres? Soy la que recuerda. El reflejo sonríe, los ojos tan oscuros como el fondo del lago. El grito de Ana nunca sale del todo. El viento lo traga antes de que alguien pueda escucharlo. A la mañana siguiente, los niños regresan y solo encuentran su cinta azul flotando. ¿Se fue a casa? ¿No?, pregunta Rosa. No, la escuché. Llamaba a alguien desde el agua, dice Miguel, mirando el lago. Dijo un nombre. Murmura Carmen. ¿Cuál?, pregunta Luis. El tuyo. El silencio posterior duele más que cualquier respuesta. Punter. Esa noche, el pueblo entero escucha las campanas. 3 veces, profundas, arrastradas por el viento. Los ancianos lloran en silencio. Uno de ellos, don Pedro, piel arrugada, sombrero viejo, murmura entre dientes. Ella sigue cuidando el nombre. En la orilla, entre la niebla, se ve una figura. Una mujer camina sobre el agua, lenta, tocando una campana invisible. A cada paso, las olas forman rostros dormidos. Lucía, susurra don Pedro, y cuando pronuncia el nombre, el viento se detiene. Al amanecer, el lago vuelve a su calma eterna. Solo el eco de las campanas queda suspendido sobre el agua. Los aldeanos comienzan a llamarlo el lago de los nombres, y nadie se atreve a pronunciar el suyo frente a él. La voz, en off, suave, profunda. Los muertos no olvidan, solo esperan. Una niña idéntica a Sofía aparece entre los juncos, mira hacia el agua y sonríe. ¿Quieres jugar conmigo?, pregunta dulcemente. La pantalla se oscurece antes de que el agua responda.